Buenos días a todos mis amados hermanos. Gracias porque están siempre atentos a esta palabra diaria, a este pan de vida diario. Dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted sabe que muchos cristianos creen que la oración que Cristo les enseñó a sus discípulos acerca del pan diario, creen que les estaba enseñando a pedir comida material. No. El Señor Jesús siempre habló en parábolas. Él se distinguía porque escondía los tesoros espirituales. Y el Padre Nuestro está bajo el contexto de no buscar las cosas materiales. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas, pero nosotros nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que las añadiduras son las cosas materiales. Lo más importante es que tú atesores, que aprendas a valorar la palabra de Dios como un alimento diario. Y Dios me escogió a mí para hacer este trabajo. Yo tengo años predicando la palabra del Señor, bendiciendo a los oyentes con una palabra que los ayude a enfrentar la vida diaria, que es problemática y llena de vicisitudes y pruebas y luchas. Estamos estudiando las 65 profecías que están escritas en el Antiguo Testamento respecto a la persona de Cristo y que se cumplieron cuando Él vino y están cumplidas en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a avanzar un poquito más. La profecía número 21. Profecía número 21 es que en Cristo cayeron todas las injurias de los que reprochaban a Dios. Oiga bien, estaba profetizado que en la persona de Cristo iban a caer las injurias de los que no aman a Dios. Vamos a leer en el Salmo 69:9, la segunda parte de ese versículo. Dice: y los denuestos es la palabra que nos traducen a nosotros, que significa injurias. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí leemos una profecía concerniente a la persona de Cristo, en quien iban a caer todas las injurias que el hombre tiene para Dios, fíjese pues. Los reproches de los que te reprochaban cayeron sobre mí. Cristo sufrió no solo por nosotros, sino que Él también sufrió por Dios. Esto algunos no lo alcanzan a ver. Dios tuvo un sufrimiento. Dios, cuando hizo el plan de que el hombre iba a caer, incluía sufrimiento para él. Por eso a veces la gente tiene la idea de que Dios es masoquista, que a Dios le gusta sufrir, porque como Él en su encarnación vino a esta tierra a sufrir. Pero hay algo que a veces no hemos enfocado, no hemos sintonizado correctamente, y es de que Cristo sufrió como sustituto de Dios. Todo el sufrimiento que ese hombre llevó a cabo aquí en la tierra era sufrimiento que estaba padeciendo la persona de Dios. O sea que por medio de los reproches de los que reprochaban a Dios, todo cayó sobre él. Así que Cristo no solo es nuestro sustituto, no solo lleva nuestros problemas, sino que es sustituto de Dios, llevándole a Dios sus problemas. En Romanos 15:3, Pablo cita la profecía
del Salmo 69, 9b, para animar a los hermanos a llevar los problemas de otros, tal como Cristo llevó los problemas de Dios. Fíjese, hermano, esto es profundo. No vaya a creer usted que es un evangelio superficial el que el hermano Carrillo predica. No, señor. Quizá yo no me pongo a gritar aquí, a emocionarlo en su alma, pero sí me gusta tocar el espíritu de las personas, la conciencia de las personas. Entonces, leamos pues, porque Romanos 15:3 es el cumplimiento de esa profecía. Mire cómo dice Pablo en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aleluya. Qué sabio era el Señor Jesucristo, porque el sufrimiento que Él llevó, dice que no era para agradarse a sí mismo, sino que era para agradar a Dios. Y esto nos pone a nosotros en estrecho, porque significa entonces, hermano amado, que todo el sufrimiento que tú tengas en esta tierra, todo el sufrimiento que Dios permita que tú tengas en esta tierra, es Dios sufriendo a través de ti. Tienes que aprender a vivir la vida de Dios. Vivir la vida de Dios es confiar en Él 100%, entender que no es nada el sufrimiento que nos toca pasar aquí en la tierra comparado con la gloria venidera que Dios tiene para sus hijos. Oh, esto es maravilloso. Si nosotros consideramos los asuntos que hemos venido cubriendo hasta aquí, concerniente a las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos una fotografía de quién es Cristo y lo que Él es. Todos estos asuntos están relacionados con el venir de Cristo a los creyentes para entrar en ellos y suministrarles su vida. Vuelvo a repetir, hermano. Todo esto que estamos estudiando es para que Dios abra nuestro entendimiento, nos ayude a ver que todo lo profetizado en Cristo no solo era para Él, sino que era un sufrimiento llevado por Él en nombre de Dios. Nosotros sufrimos en nombre de Dios. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. El sufrimiento nuestro tiene que ver con la persona de Dios, Dios vivido a través de nosotros. Cada aspecto de Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento es para ese propósito, de que Dios se trabaje, de que Dios se dispense dentro de la iglesia, en todos los miembros de su cuerpo. Así que yo espero que esta profecía número 21, tú la logres comprender, de que todos los reproches de los hombres que no aman a Dios cayeron sobre Cristo. Hoy mismo es igual. Todo lo que reprochan de nuestro Padre Celestial, lo reprochan en nosotros. Es a nosotros los que no nos quieren. ¿Cómo se desquita la humanidad no creyente con Dios? Porque lo reprocha, lo reprueba, lo rechaza, es rechazándonos a nosotros. Espero que hayas entendido pues la profecía número 21. Entremos a la profecía número 22. No solamente sufrió Cristo por el Padre y no se agradó a sí mismo, sino que la profecía 22 es que estaba profetizado que Él llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. ¡Wow! De verdad que estoy impresionado que Cristo no solo sufre por nosotros, sino que sufre también por el Padre. Así que Cristo es algo muy bien centrado por Dios. Él puso a Cristo a que sufriera por nosotros y que sufriera por Él. Por eso es que Cristo es varón sufriente, varón de sufrimiento, de dolores. Él es varón de dolores. Entonces,
ahora entendamos que todo lo hace para llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Vamos a leer en Isaías 53:4 que ahí está esta profecía. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta profecía se cumplió en Mateo 8:17. Dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todas las sanidades efectuadas en la gente caída son debido a la redención del Señor. Quiero que pongas atención porque es posible que tú en este momento que me estás escuchando estés enfermo físicamente. Es posible que estés pasando por alguna clase de enfermedad, pero quiero que eches mano a la palabra de Dios, porque estaba profetizado que Cristo llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros dolores. Entonces, esto es importante entenderlo porque toda sanidad que Dios efectúa en cualquiera de los hombres caídos, aún en nosotros que somos cristianos, pero estamos en cuerpos caídos, es porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Por eso es que hay que entender que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada llaga que sufrió Cristo es para sanar enfermedades en nosotros. Todas las dolencias nuestras en la cruz, Él efectuó la sanidad para todos nosotros. Sin embargo, la aplicación de la sanidad divina en este tiempo, la Biblia la denomina como los poderes del siglo venidero. Fíjese que yo tengo mucho problema con el pentecostalismo. Yo no puedo negar que estuve 25 años como un pastor pentecostal. Eso es innegable. Y aún ahora me preguntan, ¿usted qué clase de pastor es? Porque a la gente le encanta tener, aparte de ser cristiano, sobretítulos o apellidos. Pero la realidad es cruda, hermano. La realidad, y mire, yo no ofendo a ninguno porque yo no estoy burlándome de nadie. Pero en el pentecostalismo se hace demasiado énfasis a la sanidad divina, a la liberación, echar fuera demonios, a hablar en lenguas. Todo eso, hermano, yo no estoy en contra. Si usted lo practica, que Dios lo bendiga, pero tiene que tener un entendimiento sano, un entendimiento correcto. Toda sanidad divina que se opera en cualquier enfermo cristiano, la Biblia lo denomina los poderes del siglo venidero. O sea que ahorita cualquier sanidad para nosotros es como un saboreo del reino de Cristo. Es un saboreo del milenio. Es en el milenio cuando no va a haber enfermedad. Es en el milenio donde las funerarias ya no van a tener negocio. ¿Por qué? Porque la muerte va a huir. Los hombres van a vivir sus años hasta la longevidad, pero por favor entienda esto. Hasta que Cristo establezca su reino de paz en esta tierra, entonces viviremos en plenitud el llevar de nuestras enfermedades. Hoy día, y yo no estoy jugando, ni estoy manipulando, ni mintiendo. Hoy día a veces oramos y Dios nos sana a los hermanos, los recoge. Pero si en su voluntad Él quiere sanar a una persona, como son los poderes del siglo venidero los que experimentamos, porque usted debe de entender eso, que hoy día cualquier sanidad que se opere en usted y en mí como cristianos es debido a la cruz de Cristo, porque allí fue en donde Él llevó nuestras enfermedades. Pero hoy día no es lo máximo recibir sanidad divina en el cuerpo físico. Lo máximo hoy es recibir sanidad divina en nuestro espíritu, alma y alma. ¿Por qué? Porque la sanidad del cuerpo
en realidad es pasajera. Dios te puede sanar de un cáncer hoy mismo, si Él quiere. Si Él quiere, te puede sanar de ese cáncer. Pero solo es para sanarte 10 años más, tal vez, extenderte la vida unos 10 o 15 años más, pero no es la meta a la vida eterna. La vida eterna es otro asunto, mi querido amigo. Por eso no podemos mantenernos haciendo énfasis ni comercializar el evangelio predicando solamente de los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero serán establecidos, estarán en medio del pueblo de Dios todo el milenio, todo el reino, pero ahorita prediquemos cosas más importantes. Me da a mí mucha tristeza, porque la mayoría de siervos de Dios, pastores, evangelistas, se mantienen haciendo énfasis. Ven a la campaña, ven a recibir la sanidad. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo el Señor Jesucristo hizo alarde de las sanidades? Nunca. Es más, los enfermos le decían, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y Él también les preguntaba, ¿quieres ser sano? Pues sé sano, levántate, toma tu lecho y anda. Pero también la Escritura registra, muchos endemoniados habían, muchos enfermos habían, y claramente la Biblia dice, y no a todos los sanó, ni a todos los liberó. Es más, la salvación no es para toda la gente. Por eso no podemos vivir una paradoja, hermano. ¿Cómo podemos decir que Dios quiere salvar a toda la gente si la Biblia dice que nadie puede venir a esto si no fue enseñado por el Padre? Si Dios no lo escogió y lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, jamás vendrá. Me daba risa escuchar a uno de los presidentes en la reunión de las Naciones Unidas, diciendo que Israel no es el pueblo escogido de Dios, diciendo que Estados Unidos no es el pueblo escogido de Dios, dice que toda la humanidad es escogida de Dios. ¡Wow! ¿Cómo es posible que gente que se cree tener un talento y sabiduría no puede entender las cosas espirituales? Claro que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Claro que la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Pero Él no escogió al mundo. Lean Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, en la oración que hizo Cristo antes de ser crucificado, Él dijo, yo no oro por el mundo, yo oro por los que me diste. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente le dio al Señor Jesucristo los que son de Él. Tú gózate porque tú eres de Cristo. Gózate porque tú tienes la bendición de disfrutar la salvación de Cristo. Así es, mi amado hermano, entonces que hoy pude avanzar con la profecía número 21, que es que en Cristo cayeron todas las injurias de los que rechazan y reprochan a Dios. Así que Cristo no sufrió solamente por sí mismo ni solo por nosotros, sino que Él sufrió también por Dios. Y lo más importante entender es que Él no sufrió para agradarse a sí mismo. Él sufrió para agradar a Dios, y eso nos ha introducido a nuestro verdadero sufrimiento. Si alguno sufre, dice Pablo, no sufra como homicida o ladrón, sino sufra por Cristo. El sufrimiento por Cristo es el único que Dios premia, porque entonces somos sus representantes. Y luego la profecía número 22, que gracias al Señor entendimos, ¿verdad? Yo espero que hayas entendido cómo funciona el asunto de que Él lleva nuestras enfermedades y que Él es el que sufre nuestros dolores. Debemos tener bien claro el concepto de la sanidad divina. La sanidad divina, si Dios la quiere operar en ti en este tiempo, es como un enganche, es como un adelanto de los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero va a ser el poder de Cristo sobre la enfermedad y los dolores en el
establecimiento de su reino en el milenio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima.